Bienvenidos a nuestro programa No Tu Salud. En pláticas anteriores se comentó acerca de la obesidad y uno de los parámetros para tratamiento era acerca de la cirugía bariátrica. El día de hoy invitamos a un experto en este tema, como es el doctor Luis Fernando Briones Guzmán. Él es cirujano general y endoscopista. Él terminó su carrera en la Facultad de Medicina de León y hizo la especialidad en el Centro Médico León. Bienvenido, doctor Fernando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muy agradecido por la invitación. Doctor, pues el tema de hoy es hablar de cirugía bariátrica, un tema que tiene mucho auge. En la actualidad no nada más se le llama cirugía bariátrica, sino cirugía metabólica. Eso es. ¿Qué es la cirugía bariátrica, doctor? La cirugía bariátrica existe desde hace muchísimos años, no es algo nuevo. Ahora se ha puesto más de moda o tiene auge porque han cambiado la manera de hacerlo, pero se hace desde los años 50 o antes. Las cirugías principalmente era una manera de resolver un problema grave, que es la obesidad grave, de manera quirúrgica. Cuando un paciente ya con dietas, medicamentos y ejercicio no logra bajar de peso, que eso sucede cuando un paciente ya tiene demasiados kilos extras, tiene que someterse a un procedimiento, yo le llamo drástico, y un procedimiento drástico consiste en operarlo para que baje de peso. Y esas operaciones son de varios tipos de cirugías para hacer que coman menos o absorban menos los alimentos y así hacerlo bajar de peso cuando ya no hay otro recurso. Doctor, ¿qué tan frecuente se utiliza en México este tipo de cirugía? En México, debido a las cuestiones económicas y a la falta de difusión y a la cuestión de que se requiere alto nivel de preparación de los cirujanos, no se practica con la frecuencia que debería de ser. En Europa y en Estados Unidos la cirugía bariátrica es extremadamente frecuente, pero es que en Estados Unidos y en Europa sí consideran la obesidad como una enfermedad. Entonces, por ejemplo, las aseguranzas sí cubren los gastos de cirugía bariátrica. En México no se cubren los gastos de cirugía bariátrica porque las aseguranzas consideran al paciente obeso que se quiere hacer una cirugía de obesidad como si se quisiera hacer una cirugía estética, cuando no es así. Y entonces no pagan los gastos y al ser gastos elevados no se realiza con la frecuencia que debería de ser. Eso es. ¿Cuántos tipos de cirugía bariátrica existen? Bueno, existen la era pre-cirugía endoscópica y la era post-cirugía endoscópica, que es en la que se hace actualmente con cirugía de hoyitos, en la que no te abren el abdomen, y la que se hacía antes de los hoyitos, o en la que sí te abren el abdomen. Las técnicas no han cambiado demasiado de aquel entonces a ahora, aunque se hagan de diferente manera. Se dividen en dos clasificaciones: la cirugía de tipo restrictivo y la cirugía de tipo derivativo. La cirugía restrictiva es aquella en la cual el cirujano te va a hacer algo en tu estómago para que puedas comer menos. La cantidad, restringe la cantidad. La cirugía derivativa, en esa cirugía hay de varios tipos, varias técnicas, pero principalmente consiste en derivar el alimento. Aquí lo que se trata no es el estómago, sino el intestino. Por ejemplo, si te cortan un pedazo de intestino, te queda un pedazo de intestino más cortito, tú comes, y hacer un intestino más cortito, absorbe menos nutrientes y entonces enflacas porque te hicieron una cirugía derivativa. Y también hay las cirugías mixtas, en las que te hacen un estómago chiquito y aparte el intestino chiquito, entonces enflacas aún más. Para casos drásticos, en la actualidad se aboga porque la mayoría de las personas se hagan un método mixto, que son los más eficaces. Entre las cirugías restrictivas, una que era muy común en cirugía abierta y en tiempos pasados era engraparte el estómago. Aquí traje un pequeño estomaguito, en la cual consistía en engrapar el estómago a cierto nivel y dejar nada más un paso chiquito, es decir, se convertía el estómago como si fuera un reloj de arena. Entonces la persona comía, la comida queda arriba y tarda mucho en bajar. Si la persona come más, siente ganas de vomitar. Esa era una técnica muy común, se usaban engrapadoras y le llamaban comúnmente que te engraparon el estómago. Por ahí alguien en Europa, hace ya unos 20 años, diseñó una famosa bandita, que son estas. Las banditas gástricas son un dispositivo de una prótesis como las que se usan, del material del cual son las prótesis de mama, las prótesis
que se aplican en el cuerpo para cuestión estética. Y esta bandita hizo lo mismo que grapar el estómago. Es un baloncito inflable, se pone en la parte alta del estómago, se infla picando la piel a través de un dispositivo que queda debajo de la piel, se pica aquí, se infla más, y entonces al apretar la persona puede comer menos. Y al comer menos, pues obligatoriamente enflaca. El defecto que tienen estas técnicas es que la persona no puede comer cosas sólidas como tortilla o pan o carne o arroz, pero sí pasan muy bien los líquidos. Entonces si la persona se pone a tomar chocolates o nieve, puede hacer fracasar una técnica de estas. Por eso a veces se combinan con una técnica derivativa. Hay otras técnicas mixtas, la más común en el mundo y la más famosa en el mundo consiste en grapar el estómago, cortar el estómago, pero cortarlo, dejar un estómago muy chiquito y luego cortar el intestino abajo y conectarlo a ese nuevo estomaguito. Entonces la persona tiene un estómago chiquito y aparte el intestino derivado, entonces la comida pasa por otro lado en un segmento de intestino más corto y enflaca por dos razones, porque come poquito y además la comida no alcanza a absorberse todos los nutrientes, por eso enflacan mucho. Esto ayuda mucho a los diabéticos. Hacer este tipo de procedimiento logra aliviar a un gran porcentaje de diabéticos, llegando a números hasta el 80%. Por eso ahora se le llama cirugía bariátrica y metabólica, porque mejora el metabolismo de colesterol, triglicéridos y el azúcar sobre todo. Es la técnica que se llama el bypass gástrico, que es la que en teoría es el estándar de oro en la actualidad para hacer cirugía bariátrica. Ahora se han popularizado más las técnicas porque ya no se abre el abdomen para hacer todo eso. Con engrapadoras modernas se hace y los procedimientos son un poquito más seguros y más sencillos. ¿A partir de qué edad se puede hacer un tipo de cirugía de este tipo? Existen lineamientos, están incluso estipulados en el Diario Oficial de la Federación. Si ustedes buscan en el Diario Oficial de la Federación criterios para cirugía de obesidad, van a encontrar se van a sorprender de cómo está regulado esto. Se estipula ahí que las edades para operar esto inician, que ya puede superar un paciente desde los 16 años. La razón de no operar pacientes antes de los 16 años es porque probablemente el paciente pudiera no estar convencido o no pudiera no ser su elección, como cuando un paciente viene y te dice, ¿y por qué te operaron? Y está ya una vez tuve una joven de 20 años de edad que no hacía caso, hacía trampa, vomitaba mucho, no hacía las cosas correctas. Y si no estás haciendo las cosas bien, ¿por qué te operaste? Le digo. Y me contestó, yo no me operé, me llevaron, me operaron. Entonces eso hace que una técnica fracase. Los trastornos alimenticios son como el alcoholismo. La persona necesita dejar de beber, pero tiene que entender que necesita hacerlo y tiene que entender que necesita terapia para que funcione. Igual los trastornos alimenticios. Si la persona no está convencida de que necesita ayuda, no le puedes ayudar a la fuerza. Entonces se supone que tienen más, pues ya a los 16 en adelante la madurez suficiente para hacer los lineamientos, para hacer caso, y en teoría por eso se hace, aunque hay algunas personas que están operando jóvenes más pequeñitos cuando ya la cosa está grave. Eso es. Entonces, a ver, resumiendo un poquito, las indicaciones absolutas entonces de un tipo de cirugía de esta, ¿cuáles son? Las indicaciones absolutas están estipuladas oficialmente, que son todo aquel paciente que tiene índice de masa corporal mayor de 40%. El índice de masa corporal lo sacan multiplicando o haciendo una división de tu peso sobre la estatura al cuadrado. Si tú haces tu peso en kilos y luego la estatura en centímetros al cuadrado y lo divides, te va a dar un número. Si ese número está arriba de 40, ya eres candidato a cirugía. En términos generales, yo le digo a un paciente, si pesas más de 35 kilos de lo que debes de pesar, ya eres más o menos candidato. 35 kilos es el número, y algunos pues tienen hasta 80 o 100 kilos extras en su cuerpo y necesitan. La razón del por qué existe la cirugía bariátrica es que no es una cirugía estética, es una cirugía para la salud. No nos confundamos. El paciente que se va a hacer algo así es porque tiene problemas de salud, porque pasar 35, 40 kilos o más de tu peso te va a alterar en muchas enfermedades, desde los reumatismos, diabetes, cardíacos, ciertos cánceres aumentan en porcentaje, problemas emocionales
y muchas otras cosas que se pueden alterar por esto. Y por eso es que la otra indicación es, si tienes un índice de 35, se te puede operar siempre y cuando tengas un factor agregado, como ser diabético, hipertenso, tener problemas cardíacos, que necesites la cirugía, aunque no tengas el 40% que estipula el lineamiento. Con 35% de índice de masa corporal o más, si se asocia a otra enfermedad, ya eres candidato a una cirugía drástica como estas. Eso es. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema del día de hoy. Muy bien, continuamos con el tema del día de hoy acerca de la cirugía bariátrica. Y recuerden, estamos con el doctor Luis Fernando Briones Guzmán. Doctor, ¿qué necesita un paciente para este tipo de cirugías? Los pacientes, cuando llegan a preguntar sobre estos métodos, a veces llegan sin saber nada y preguntando así como pensando que es algo muy simple o pensando que es algo estético. Lo primero es, yo les digo a los pacientes cuando llegan, les digo, vienes a preguntar por un método drástico. Esto es como el alcoholismo. Cuando alguien tiene problemas de alcoholismo, cuando está muy grave, llega a solicitar una clínica o un tratamiento especializado para resolver su problema cuando no lo puede resolver solito. Cuando llega un paciente a hacerse un procedimiento para bajar de peso, está buscando ya un método drástico. Significa modificarle su cuerpo, cambios que son para toda la vida y que debe estar consciente de eso. Entonces, lo primero que se necesita es que un paciente esté determinado a hacerlo, que ya haya fracasado en otros métodos como son la dieta, el ejercicio, medicamentos y todo lo demás que existe para bajar de peso y que haya fracasado en teoría durante 2 procedimientos serios al respecto. Entonces necesitamos que esté convencido. Segundo, es importante que tenga asesoría de un nutriólogo. Esto no es la cirugía sola, no resuelve el problema. Y inclusive está estipulado oficialmente que la persona tiene que someterse a tratamiento psiquiátrico. Tiene que ir a psicología o al psicólogo o al psiquiatra para poderse estipular por dónde va su problema, porque muchas personas, el sobrepeso severo, casi siempre detrás de eso viene un problema de ansiedad o depresión o trastornos emocionales que llevan a que la persona consuma alimentos en forma compulsiva, no pueda detenerse, igual que el que bebe en forma compulsiva o el que fuma demasiado y no puede dejarlo. Es algo parecido. Por eso se necesita un equipo multidisciplinario para lograr éxito. La cirugía sola no es suficiente. Gracias. ¿Y qué tanto son los riesgos de este tipo de cirugías? El problema del paciente varía en parte de acuerdo a cada individuo, porque hay pacientes que tienen un índice de 35, pesan 100 kilos, están jóvenes, tienen buen problema, buena situación cardiovascular, su corazón, sus pulmones están sanos y la cirugía, el riesgo no es muy alto. El problema es cuando las cosas empiezan a cambiar. El paciente llega a subir de peso a grados en los cuales llega el paciente con 150, 170, 190. Hemos tenido pacientes hasta de 240 kilogramos y un paciente de 240 kilogramos ya caminar de aquí a la puerta ya se agita, le falta el aire. Lo han visto en programas de televisión, pacientes super obesos que han sometido a cirugía. Y ahí el problema del riesgo es de todo, desde anestesiarlo, la circulación en sus piernas, el corazón está muy débil, todo se puede complicar y los riesgos son elevados, pero a veces se tiene que hacer porque el riesgo también de estar así es alto. Hay que balancear las cosas. Ahora, los riesgos particulares de un procedimiento, por ejemplo, las bandas gástricas se ponen y uno dice, pues está muy fácil, no tiene riesgos. Llega a suceder que las bandas gástricas, al ser de plástico, un cuerpo extraño en tu estómago, puede causar lo que llamamos una erosión. Una erosión significa que se meta la banda gástrica a tu estómago, perfore tu estómago en forma lenta hasta que se mete la banda a tu estómago y al hacer un estudio resulta que tienes la banda metida. No se perfora libremente porque se va haciendo poco a poco y se hace una cicatriz.
entonces curiosamente se perfora, pero no, a veces el paciente ni lo sabe. También la banda puede moverse del lugar, y al moverse del lugar el estómago se puede ahorcar un poco y puede dar un problema de que se pueda poner un poco morado el estómago. Son los problemas de la banda. En cuanto a las técnicas de grapado del estómago, las cirugías, las complicaciones pueden ser más peligrosas, aunque si hay la experiencia suficiente, la tecnología adecuada y las nuevas grapadoras, los riesgos han disminuido muchísimo. El riesgo más severo de un bypass gástrico o un grapado de estómago es que al grapar el estómago, al cortarlo, la línea de grapas no esté bien agarrado al tejido, no esté bien aprisionado, se bota. Si se bota, sale saliva hacia tu abdomen y te puede dar una peritonitis. El paciente de 150 kilos, si se le bota y le da peritonitis, el riesgo de morir es muy elevado. El problema aquí es que los pacientes a veces llegan con 150 kilos, con muchos problemas, pero las personas no comprenden que es una cirugía riesgosa, pero que el paciente tiene riesgo también por su situación. Y en ocasiones, a la vista de sus familiares, al paciente lo ven sano, que ese es un problema. La mamá, la tía, la abuelita dice, pero si está muy sanito el niño, pesa 160 kilos, pero ellos lo ven muy sano. Y eso es un error. En cuanto a anestesia, en cuanto a cirugías, es un paciente bastante enfermo de antemano. Y por eso los riesgos se elevan, a diferencia de operar un paciente delgado. El simple hecho de la obesidad conlleva un riesgo por sí solo, pero tampoco se pueden quedar así. Eso es. Y aparte de la obesidad, ¿hay alguna otra indicación en algún otro tipo de patología que nos sirviera este tipo de cirugías? En la cirugía, en la actualidad, hace un tiempo las asociaciones, por ejemplo, había una asociación mexicana de cirugía de obesidad. Y con el tiempo, inclusive han tenido que cambiar el nombre de la asociación. Ahora le llaman Asociación Mexicana de Cirugía de Obesidad y Cirugía Metabólica. Porque se ha visto que la cirugía de obesidad también trae cambios en el metabolismo. El metabolismo le queremos llamar aquellos trastornos en tu cuerpo, como tener el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, la diabetes y otras enfermedades asociadas como la hipertensión, y luego ya vienen las cuestiones secundarias como son el corazón. Hay estudios que han demostrado que bajar de peso mejora la hipertensión, bajar de peso mejora los niveles del azúcar, bajar de peso mejora el colesterol. Pero una cosa es que mejoren bajando de peso y otra cosa es que puedas tender a poder aspirar a que te pudieras curar. La cirugía metabólica actual, de acuerdo a las diferentes técnicas, cambian un poquito el metabolismo, unas más que otras. Una banda gástrica te baja de peso y por bajar de peso vas a mejorar el azúcar, pero no te vas a curar. Unos estudios han demostrado que cortar el estómago y pasar el alimento al intestino por otro lado, al no pasar el alimento por el páncreas, que ya ven que el páncreas está relacionado a la diabetes, al engañar al páncreas y al engañar ciertos factores intestinales y al pasar el alimento derivado por otro lado, ha ofrecido una curación de hasta el 85% de los pacientes diabéticos, incluyendo aquellos que a veces necesitan insulina, solamente que tienen que cumplir ciertos requisitos. El paciente es diabético, tiene que entrar en criterios de cirugía de obesidad, tener un índice mayor de 35 cuando menos de peso y tener menos de 10 años de diabético. Y con eso le podemos ofrecer a un paciente una curación del 85%, en un 85% de probabilidades de curarse, es decir, que no va a volver a necesitar medicamentos para el azúcar. Y esto también pasa en ellos con respecto a colesterol y triglicéridos. Inclusive hay ahorita muchos estudios a nivel mundial que eso lo pueden investigar, en que se está planteando en hacerles este tipo de procedimientos que se usan en pacientes por obesidad, plantearlo en hacerlo en personas delgadas con diabetes para ver si también se curan y si a largo plazo les da el resultado. Pero eso todavía no podemos anunciar que la cirugía puede curar la diabetes. Podemos anunciar que si eres obeso y eres diabético y te haces un bypass, tienes un índice de curación del 85%. Todavía no podemos ofrecérselo a personas delgadas, pero el éxito ha sido muy alto y es una revolución mundial ahorita esto. Eso es. Muy bien. Bueno, pues hacemos nuestra última pausa para continuar con esta tan interesante plática del día de hoy.
continuamos con nuestra plática de hoy. Doctor Briones, ¿cuáles serían tus recomendaciones acerca de este tipo de cirugías? Las recomendaciones, bueno, lo primero que les digo a los pacientes cuando llegan y empieza la plática con ellos, les digo, vienes a consulta, pero realmente el día de hoy va a ser una plática. La plática va a consistir en explicarte todo esto para que tú valores si vale la pena que te sometas a un procedimiento. La recomendación principal es decirles a mis pacientes, deberías de tratar de lograr bajar de peso sin operarte. Aunque no lo crean, es lo más recomendable. Decirle a la persona, ojalá no tuvieras que operarte, que pudieras lograr bajar de peso con dieta, especialistas. Generalmente esto incluye, repito, al psicólogo, al nutriólogo y hacer ejercicio. Disminuir el azúcar es lo que está realmente afectando a la sociedad, más que la carne y más que la tortilla, y que le llamamos el azúcar ha sido el enemigo de la sociedad actualmente. Ya lo están considerando un problema de salud inclusive en Europa y en Estados Unidos. Ahorita en México están tomando el tema del azúcar con esto del impuesto y todas las bebidas con mucho azúcar. ¿Y qué más le puedo recomendar al paciente? Que debe estar decidido a hacerse un procedimiento porque va a cambiar su vida para siempre. No se puede hacer un procedimiento pensando que es algo que se va a hacer y si me arrepiento luego lo dejo. Una vez que te quitan un pedazo de estómago o un pedazo de intestino, puedes llegar a revertirlo, pero es mucho más complejo, por lo que debes estar 100% decidido a hacerte eso y hacerte un cambio, porque después de una cirugía, como cuando se hace un bypass para los diabéticos, necesitan una dieta especial posterior a eso, cuidados especiales en cuanto a nutrimentos, tomar suplementos diarios de vitaminas, a veces proteínas, porque si se desnutren mucho se les empieza a caer el pelo. Y entonces no es tan simple como decir, me opero y ya voy a estar delgado y todo es gratuito. Tiene un costo alto, tiene que cuidarse mucho. Entonces lo primero que diría es que tienes que prevenirlo, y si al final lo vas a hacer, estar convencido, y después seguir los lineamientos y un equipo multidisciplinario para atender a la persona en el factor nutricional, psicológico y obviamente el quirúrgico. Sí. Mira, yo creo que es algo muy interesante. En temas anteriores hemos comentado que incluso esto de la obesidad se debe de prevenir desde antes de que nace el bebé. Se puede modificar mucho con la dieta de la mamá, y al momento en que nace el bebé, si el bebé también empieza a tener datos de obesidad, pues empezar ahí, desde ahí empezar a prevenir. Lo que tú comentas es algo muy importante. El que no tenga que llegar a una cirugía bariátrica cuando la persona pesa 200 o 150 o 180 kilos, ¿no? Yo creo que, claro, es una medida hasta cierto punto heroica, pues, para tratar eso, pero bajo, como tú lo estás comentando, con un riesgo muy importante que a lo mejor hasta pone en peligro la vida, ¿no? Claro. Por hacer algo de esto. Entonces, sí, en temas anteriores hemos comentado pues que la prevención es muy importante, que el gordito no es el más sano, y eso lo tiene que entender nuestra población, porque sí, es uno de los problemas de México muy importante, y a nivel mundial pues ni se diga, ¿no? Entonces, por eso lo interesante de este tema es que la gente se dé cuenta, pues, que acuda con un profesional, que es algo que nosotros hemos insistido mucho, gentes profesionales que saben de todo este tipo de problemas, para que no los engañen en cuestiones de que a lo mejor hay un medicamento mágico que le va a ayudar a bajar de peso en 15 días, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues esa es la intención, el prevenir a la gente y abrirle los ojos, que hay gente muy profesional como tú que saben de esto y que en un momento dado pues pueden ayudarnos en problemas tan serios. Así que, bueno, creo que fue un tema del día de hoy muy interesante, y el cual pues queremos dar las gracias al doctor Fernando Briones por su asistencia y su excelente plática. Y doctor, pues ¿dónde te pueden consultar? ¿Qué es tu consultorio? Nosotros hemos estado operando en varias clínicas, incluyendo, fuimos cirujanos de obesidad en León, en el Hospital Aranda de la Parra. Actualmente estoy en Francisco Sarabia, número 65, a una cuadra del estadio de fútbol. Ahí es en donde estoy presente. Las cirugías se hacen en varios lugares. Ahorita que acabas de comentar, quiero ampliar un poquitito, decirles a las personas que siempre que se hagan una cirugía de obesidad deben de buscar un equipo quirúrgico que tenga la experiencia suficiente, primero en cirugía general, segundo, aparte de cirugía general, en cirugía endoscópica. Cirugía endoscópica es toda aquella que se hace sin abrir la panza. Todo empieza con las cirugías de la vesícula, de hoyitos, los apéndices,
las cirugías de hernias, y es que está estipulado que la cirugía bariátrica es la más difícil de todas. Entonces, si un cirujano no tiene suficiente experiencia, se mete a operar una cirugía bariátrica, el paciente pesa mucho y se complica, el riesgo es muy elevado, por lo que se le pide a las personas que si se van a someter a algo, investiguen bien, que haya la suficiente experiencia para hacerlo. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Y recuerden, amigos, que todas estas pláticas están en nuestra página www.notus.com.mx. Y bueno, pues nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos que haya sido de ayuda. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.